¿Qué tal? Buenos días. ¿Fue antes o el choque de culturas? ¿Lo ubica usted? ¿Cuándo fue? Sí ubica, ¿no? El choque de Sí, culturas de Huntington. sí, sí, creo que en los noventas, a fines de los noventas, me parece. Sí, ¿verdad? Porque era también un poco racista él, ¿no? Es decir, Pues tenía esa idea, sí, antimexicano, ¿no? esa Sí, sí. idea del supremacismo blanco, sí, prevalecía un poco en su pensamiento, y el ver efectivamente a los mexicanos como una cultura que no se terminaba por integrar en Estados Unidos, y Exactamente que eso. les generaba a muchos norteamericanos, como lo vimos ya ahora con Trump, de los que votaron por él, pues sí, como un grupo que no se termina por asimilar. En parte decía porque como está más cerca de su país, ¿no? A diferencia de otros países, pues se mantienen arraigados a esa cultura, a la cultura mexicana. Y desde su punto de vista, pues no terminaban por tratar de asimilarse plenamente a la cultura norteamericana. Exacto. Sí, esa era la tesis perfecta. Y un ensayo, ¿verdad? Que fue también ahí muy polémico cuando por allá en el 2000. Doctor, ¿cómo ve esto? La REA, Herdes, entre otras empresas, ya casi, casi, yo veo así como una especie de inducción al voto tipo 70, pero ya pública. Antes la operaba la CTM, la operaba el corporativismo priista, pero ahora salen empresarios a defender sus intereses, doctor. Sí, yo creo que los empresarios sí, efectivamente no se logró eh, esa idea que tenía Romo de calmarlos y decirles no se preocupen, no va a pasar nada grave, no se va a radicalizar el gobierno de López Obrador, va a moderarse en todas sus posiciones económicas, lo de la reforma energética solo va a revisar contratos para que no haya corrupción, pero no la va a echar para abajo. En fin, todo esto, ¿no? Todo este discurso, digamos, de Romo y de algunos de los asesores económicos más moderados del observador. La idea era tranquilizar a los grandes empresarios para que no opusieran resistencia, ¿no? Para que se calmaran, digamos. Pero creo que por las razones que hemos platicado antes, quizá lo del aeropuerto, sobre todo, pues generó que, por lo menos en algunos empresarios de estos grandes empresarios, pues no pegara, digamos, esta idea de tranquilizarlos y de que ellos piensen que efectivamente el Obrador no va a representar un peligro para sus intereses, sino que por el contrario, pues, al parecer sí están muy preocupados, al parecer sí creen firmemente que López Obrador va a afectar seriamente sus intereses. Y yo diría aquí, porque no son solo grandes empresarios, también hay pequeños empresarios que también están preocupados. Habrá quienes no, por supuesto. También conozco yo algunos pequeños empresarios o medianos empresarios que no están tan preocupados y que incluso pueden ver en algunas de las propuestas del observador y que sí creen, digamos, en el discurso de que va a ser moderado. Pero muchos otros, de distintos tamaños, sí están preocupados, sí piensan que efectivamente el observador puede ser, digamos, más radical en sus posiciones económicas y demás. En el caso de los grandes empresarios me imagino que están preocupados porque muchos de sus intereses y privilegios que hayan tenido durante varios años puedan verse afectados. Pero también, y en el caso de esto también afecta, digamos, o agrega a medianos empresarios que quizá no han tenido privilegios especiales, pero sí creen que su política económica de López Obrador puede afectar la buena marcha o la marcha más o menos regular, digamos, pero estable, no con mucho crecimiento que no ha tenido, pero ha habido cierta estabilidad que por momentos en nuestra historia reciente de México tampoco hemos tenido, pero desde su perspectiva podría afectarse más la economía en lugar de mejorar. Obviamente el observador ofrece crecimiento de 5 y 6% anual. Ya a fines de su sexenio, dice, empezaríamos por 3, 4%, y al final del sexenio estaríamos creciendo. Uy, a ver, vamos a retomar por favor, a José Antonio Crespo para que nos continúe con el análisis y que nos lo contacten para ver frente a qué estamos con todo lo que está ocurriendo. Muchísima gente, en verdad, opinando. Gracias, Sonero Guillén. Felicidades, nuestro Aristegui Noticias en Sonora. Gracias. Ramón Ortega. Luis Alberto, que la minera de Cananea estaba totalmente quebrada, trabajaba con números rojos. A ver si recuerdas el del director chileno que impulsó, o Luis Echeverría, que resultó súper ratero. Las empresas no las debe de manejar el gobierno. No, totalmente. Sí, yo sé que el sindicato también se había vuelto rapaz y había aprovechado. Pero a ver, pero el mineral era otro. Es decir, y lo puedo decir, es decir, yo viví esa decadencia del mineral, ese brillo de Cananea lo perdió. Entramos en una década de los 90 donde vino para abajo. Ahorita ni se diga la contaminación que hay, lo que ha ocurrido con los alcaldes, totalmente. Pero no, la solución entonces pues es vender todo y era hacer negocios.
¿Esa era la solución? No lo creo, ¿eh? Doctor, adelante, disculpe usted, se nos cortó. Bueno. Bueno, lo que digo es eso, ¿no? Que sí hay cierto temor de muchos de los empresarios, de los más grandes. Supongo que hay el temor, además, quienes se han confrontado con López Obrador, pues de que López Obrador pueda tomar ciertas medidas que puedan afectar no solo sus privilegios, sino eventualmente pues revisarles cosas ahí, a lo mejor de corrupción, cosas por el estilo, ¿no? Me imagino que es el caso de la REA, entre otros, ¿no? De cosas mal hechas que hayan estado y que otros gobiernos les hayan protegido y que a lo mejor López Obrador les va a revisar. Creo que hay un temor ahí en ese sentido. Y también de que puedan perder algunos de los privilegios que han tenido con estos gobiernos, con los últimos gobiernos. Pero decía, también muchos empresarios sienten que más allá de los privilegios que muchos de ellos no tienen, los medianos por ejemplo, que sí se puede afectarse la política económica al grado en el cual la actividad empresarial normal se pueda ver afectada. Y decía, por ese mismo temor, que por lo visto, por lo menos en muchos de ellos, López Obrador y su equipo y Romo no lograron, digamos, disipar esos temores, esa visión de que López Obrador va a ser alguien pues más radical, ¿no? Que sí pueda ser más populista desde el punto de vista económico. Acuérdense que económicamente el populismo significa hacer programas sociales a costa de la salud financiera, de la salud económica. Eso es lo que les preocupa, esa parte que según ellos va a ocurrir con López Obrador, es decir, va a haber programas sociales de los que él ofrece, pero no financiados sanamente, y eso va a generar inflación, va a generar desestabilización económica, que eventualmente pueda, en lugar de hacer crecer la economía, que se pueda venir para abajo, incluso el crecimiento que hemos tenido. Esos son sus temores, y algunos calculan de por qué sí y otros calculan de por qué no. Por supuesto, muchos de los economistas que están con Observador dicen, claro que eso no va a pasar por esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces decía, yo creo que a diferencia de en otras épocas donde efectivamente las corporaciones, que quizás siga ocurriendo, que la CTM les diga a sus agremiados, oigan, hay que votar corporativamente por el candidato del PRI. Yo creo que eso puede seguir ocurriendo, nada más que no nos enteramos necesariamente o ya son mecanismos muy hechos adentro. Es decir, como somos parte del PRI, ese es el voto corporativo, ¿no? Sindicatos que forman parte orgánica de un partido y dicen, pues por lo tanto nuestra obligación, aunque en la secrecía de la urna pueden votar por quien quieran, pero realmente lo que nos conviene como un sindicato que formamos parte de un partido es que nuestro partido gane. Es casi una lógica automática, ¿no?, del corporativismo. A lo mejor eso sigue ocurriendo, aunque sabemos al mismo tiempo que muchos priistas, cuando su candidato ya no puede ganar, votan por otro. Eso pasó en 2006, muchos priistas de las bases votaron por López Obrador, muchísimos. Entonces no es tan férreo ya ese control que se tiene sobre el voto corporativo. Con los maestros lo vimos también, con los maestros del PANAL, muchos votaron por López Obrador, a pesar de que había una instrucción clara de que votaran por Felipe Calderón en 2006, debido a la alianza política que tenía el Bester Gordillo con Felipe Calderón. Votaron por López Obrador, muchos de ellos se identifican más con López Obrador que con el PAN. Hoy dictar línea no tiene éxito, entonces... no necesariamente, digo, habrá casos en los que sí. En la compra del voto se supone que mucha de la gente más necesitada que le compras el voto, de las cosas, ellos piensan que sí deben de cumplir, porque a lo mejor quién sabe si se enteran de que no votaron por quien les dijeron y entonces meten en líos. En ciertos sectores puede ser con la compra del voto que sí funcione, pero por lo visto las bases tradicionales del PRI y del PANAL no siguen la línea, eso, y si hay manera de saberlo, no de qué persona específicamente votó, por quién no, eso no parece haber manera de saberlo con mucha claridad, si no lo harían, sino contrastando el voto de diputados contra el voto de presidente, que es así como se puede medir el voto útil. Pues de pronto eran menos votos para Roberto Madrazo que los que recibió el PRI en diputados. ¿Qué pasó ahí? Pues que votaron por otro. ¿Y quién otro? Pues López Obrador y Calderón, pero en mayor medida López Obrador. Entonces, lo que sí sabemos es que, por lo menos en los últimos procesos electorales, las bases del PRI y del PANAL votan como quieren. Es decir, no hay ese control tan férreo como para garantizar que efectivamente voten por quien se les dice, ¿no? Por su candidato, su partido, sino que votan como quieren.
¿Cómo ve que puede hacer López Obrador como presidente con Germán Larrea o con ellos, doctor? Es decir, sí, en alguien que les pida cuentas, alguien que los persiga, es decir, ¿cómo se percibe, por ejemplo? Yo no estoy seguro, es que obviamente hay muchas percepciones distintas. Yo con López Obrador no sé realmente qué va a hacer desde el poder, desde el gobierno, porque hay muchas señales encontradas. A veces dice que no quiere venganza, sino justicia estrictamente. Entonces, y que no va a irse contra la mafia del poder, que estén tranquilos. Ha habido muchos mensajes en ese sentido, ¿no? Literalmente dijo que para que no sientan que se les viene el mundo encima. Entonces, con la mafia del poder se refiere a quienes, solamente a Salinas de Gortari, a Peña Nieto, a Fox, o también estos empresarios. Él a veces ha metido en su lista justamente algunos de estos empresarios grandes, ¿no? Claudia X González, etcétera, como parte de esa mafia del poder. Entonces, cuando él dice que no se preocupe la mafia del poder, yo no quiero venganza, pues está diciendo que él los va a dejar en paz desde el punto de vista legal, pero quizás sí que afecte a algunos y que altere, y ojalá eso sí fuera, que esos privilegios de algunas cúpulas empresariales, esas sí, esa ventaja que tienen en términos de sus relaciones políticas, personales, en donde no hay competencia por los contratos, sino que ya son asignados directamente, etcétera, que eso sí cambiara, pues sí, ojalá que eso puede ser muy benéfico para el país, que no hayan estos tratos privilegiados para ciertos empresarios, dejando fuera a otros, porque no es nada más la cuestión de los empresarios frente al resto del país, sino dentro de los empresarios, donde algunos tienen un trato privilegiado y otros no los dejan ni competir, en donde quizá pudieran hacer ofertas mejores en términos de calidad y de precios, pero si no los dejan competir por los compadrazgos, por los compromisos, pues entonces eso altera y afecta, digamos, las ventajas para el país, ¿no? Entonces eso sí, ojalá lo cambie, pero que se va a ir a llamar a cuentas a ciertos personajes, pues ellos temen que sí. Yo no sé hasta dónde esas señales de amnistía las vaya, digamos, a respetar o no, porque es ambiguo, porque dice venganza no, pero justicia sí. Bueno, pues ¿cuál es cuál o qué? Okay, que no sean por motivos de venganza, pero si va a ser justicia, quiere decir que sí los va a llamar a cuentas de cuestiones legales que tengan ahí pendientes o sin revisar. Pues ya no lo sé a qué se refiere con venganza y a qué se refiere con justicia. ¿Cuándo se va a aplicar un criterio de venganza y cuál de justicia? ¿O va a ser venganza y le va a llamar justicia o al revés? No, yo no lo sé. Eso realmente no lo sé. Y en cuanto a política económica, pues tampoco, porque efectivamente a veces oyes a sus asesores moderados, de sus asesores económicos, de los que van a ser parte, digamos, del equipo económico en diferentes dependencias, y dices, no, pues suena muy razonable esto, suena muy sensato, pues sí, aquí no veo por qué tiene que haber riesgos para la economía. Pero luego salen otros por ahí que dicen lo contrario. Y él mismo de repente dice en algunos foros algunas posiciones más moderadas, y luego en Y la plaza otras. pública otra. Exactamente, sí. Ahí sí no Entonces es consistente. no sabemos. Por lo menos Totalmente. yo no sé. Y esto no es consistente. Por último, le pregunto, ¿cómo ve la encuesta de Reforma? Se me hace, es muchísima ventaja, doctor José Antonio Crespo, 26 puntos sobre Ricardo Naya, más de 30 sobre Mitt, a un mes de las elecciones. ¿Qué le dice esto, doctor? Bueno, yo generalmente me voy sobre los promedios de las encuestas. Creo que el promedio de las encuestas que están registradas ante el INE, etcétera, no cualquier encuesta, sino las más conocidas, las que tienen metodología registrada ante el INE, etcétera, el promedio me parece que es lo que más se aproxima un poco a lo que pueda estar pasando, porque dejas de fuera justo las encuestas que les dan mucha distancia, pero que son casi las únicas que le dan tanta distancia, y las que les dan muy poquita distancia. Entonces, ¿a cuál te vas? ¿A la que tiene 25 puntos de distancia o la que tiene 6 puntos de distancia? Y los promedios en generalmente ya se equilibran, y entonces te ponen 15, 18, que es lo que estaban básicamente, que es mucho de todas maneras. 15 puntos o 18 ya se ven como irremontables de aquí a lo que falta de la elección. Pero la de Reforma particularmente ha traído una distancia muy grande, siempre. Entonces yo prefiero irme por los promedios para más o menos calcular qué es lo que puede estar pasando. Y ya cuando tengamos el último promedio de todas las encuestas, una semana antes de la elección, es probable que lo que el promedio diga, es probable que el resultado sea algo semejante o algo aproximado a lo que el promedio diga, no tal o cual encuesta. Pero de todas maneras hay márgenes de error ahí, a lo mejor algunas de esas encuestas más disparadas, les llaman así como encuestas que salen fuera del promedio, ¿no? Una que le da muchísima ventaja como esta y otra que le da muy poca ventaja.
que como 6 puntos nada más o 7 entre López Obrador y Anaya, que también me parece que no es correcto. Yo creo que la distancia seguramente es mayor, pero no sabemos si 26 puntos. El promedio te dice que entre 15 y 18, ¿no? Los distintos promedios mucho, que hay por ¿no? ahí. No, pues es muchísimo y de todas maneras me parece que es como irremontable. Pero 18 es menos que 25 o 26. Yo creo que por ahí anda, por 15, de 15 a 18, por ahí creo que debe andar la distancia. De todas maneras es muy irremontable y que como hemos platicado en otras ocasiones, eso me lleva a pensar que incluso cualquier intento de fraude y de compra de votos y operativos que puedan estar por ahí echados a andar no van a bastar para cambiar el pronóstico. Tendría que ser, muchos de los que no les gusta que gane López Obrador, hacen el cálculo de que las encuestas están mal, todas, sobre la base de que a veces se han equivocado y en otros países también, y que si hay un margen de error de pronto que a veces ni siquiera depende de los propios encuestadores, como es el voto oculto, como son los indecisos, cómo van a votar, etcétera. Entonces ellos dicen, no, las encuestas van a estar totalmente mal, están todas mal. Yo no lo creo. Yo creo que cuando ya las encuestas coinciden en cosas fundamentales de, por ejemplo, quién va en primer lugar, quién en segundo, y además con una distancia tan grande, yo creo que no se van a equivocar tan dramáticamente. Habrá a lo mejor alguna diferencia entre cuántos puntos hubo de diferencia entre primero y segundo lugar, y si las encuestas traían 15, a lo mejor solamente fueron 10, o al revés, ¿no? Si traían 15, a lo mejor son 20. Entonces, mira, le falló por 5 puntos. Sí, pero el orden de quien gana, ahora sobre todo con esta distancia tan grande que reflejan las encuestas, en general el promedio, se me hace muy difícil que no vayan a digamos, acertar. Cuando te ponen de ejemplo las encuestas del 2012, dicen, se equivocaron todas, no es cierto. Todas dijeron que iba a ganar Peña Nieto, todas. Y todas decían que en segundo lugar venía López Obrador. Y unas más, unas menos, ¿no? Pero exactamente, sí, pero todas decían. Como pero ahorita, como ahorita. Sí, exacto. Entonces, mira, se equivocaron, pues no, sí ganó Peña Nieto, sí quedó en segundo lugar López Obrador. Puntos más, puntos menos, algunas incluso fueron muy acertadas en el porcentaje de distancia que había entre primero y segundo lugar. Entonces, así como que se equivocaron radicalmente en 2012, no es cierto. Nos dijeron exactamente cómo iba a salir y cómo salió, el primero, segundo y tercer lugar. Y yo creo que eso es lo mismo que va a pasar ahora. Algunas encuestas quedarán un poco más allá de lo que salga el resultado, otras más próximas, pero lo que todas nos están diciendo es primer lugar López Obrador, segundo Anaya y tercero Mid. Bueno, pues yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿Con cuántos puntos exactamente? Pues lo veremos, pero no creo que vaya a cambiar el resultado de ese orden de quien gana. Totalmente, doctor, totalmente, y todo además, ahí sí ha sido consistente, ¿no? La Sí. ventaja y la distancia que tiene, y exacto, Reforma le da ahorita una distancia también, pues abismal. Doctor, como siempre, un placer y estamos en contacto. Con mucho gusto, hasta luego. Igualmente, buenos días, doctor José Antonio Crespo. Corte y vuelvo con la Coparmex, falta de hablar con Coparmex. Antonio Cesarán, derecho de réplica, análisis con los representantes de los partidos, todavía falta acá un análisis muy bueno para el cierre. Le recuerdo que usted nos puede ver a través de YouTube, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, para que nos vea desde su casa, desde su oficina. Baje la aplicación para Google, para Android en Google Play o para iPhone en la Apple Store. Volvemos con más información. Participa en la dinámica que tenemos en redes sociales y gánate un pase doble para la conferencia Descubre tu don de Diego Doifruz. Este mes de mayo estrena el Toyota que siempre has querido. Ven, visítanos y pregunta por las grandes promociones que tenemos para ti en nuestros vehículos participantes. Bonos de hasta 20,000 pesos o cero comisión por apertura o tasa desde el 11.99%. Ven a Toyota Boulevard Morelos frente a Plaza Dila o a Toyota Reforma esquina con Boulevard Serna. Visítanos y haz tu prueba de manejo. Abrimos todos los días. Promoción válida del 1 al 31 de mayo. Aplican restricciones por Toyota Financial Services. Ahora todos podemos tener paneles solares. Conoce nuestro plan de financiamiento y deja atrás los grandes pagos de luz. Osolec, soluciones de energía. Llámanos al 6622-130777. 6622-130777. Osolec, soluciones de energía. Para empezar tu día, un rico pan dulce acompañando tu taza de café.